un día como hoy, que es el 20 de abril del año 2025, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el hecho de la resurrección lo que le da confirmación a todo lo que sucedió en el Calvario, que tenía el carácter redentivo para todos los seres humanos. La resurrección ocurre en la época de la Pascua judía, que, como sabemos, conmemoraba la liberación del pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Es significativo porque estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Esta celebración tiene varios significados, los cuales son aclarados por el apóstol Pablo en sus epístolas. Y otros elementos que debemos considerar es que también tiene el carácter de un cumplimiento profético. En el Salmo 116 se establece la resurrección como un hecho que relacionado a la redención del ser humano, al Mesías. Y Isaías había hablado también del Hijo de Dios encarnado, de la venida del Mesías. Y estos son hechos que están profundamente relacionados. La pasión y muerte y la resurrección. ¿Qué significa entonces la resurrección para nosotros los cristianos? Bueno, los primeros discípulos, que eran creyentes sinceros en el mensaje de Cristo, fueron sus seguidores. Observamos que en el momento de la pasión y muerte de la cruz, algunos no estuvieron en la escena, se llenaron de temor, porque aunque ellos eran creyentes, albergaban alguna duda en su corazón y en su mente. Pero una vez ocurre la resurrección, sucede que la actitud de ellos, el pensamiento, el sentir y la fe de ellos tiene un cambio radical. Ya no son los discípulos temerosos, sino que son los seguidores de Cristo, que están dispuestos a dar su vida por el testimonio. Por otra parte, debemos considerar también el aspecto cristológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Jesús de Nazaret, en su personificación, encarnación humana, tiene que dar lugar también al Jesús como Cristo. Y Jesús como Cristo significa que Él es el Mesías prometido, y con esa venida del Mesías prometido, pues está también implícito con un carácter muy especial, que eres el Redentor. Así que Cristo y Jesús, podemos hablar entonces de Jesucristo como el Hijo de Dios que se encarna y que se ofrece como una expiación por los pecados de la humanidad, porque está establecido bíblicamente que el ser humano es un alma, una criatura caída, que no tiene la capacidad para obrar el bien,
de una manera consistente, que por el contrario hay unos impulsos bien profundos en su personalidad que lo guían hacia la autodestrucción y hacia la crueldad hacia sus congéneres. De todo eso estamos llamados a dar cuenta a Dios, a rendir cuenta a Dios, porque el sentido de justicia divino así lo establece. La realidad de Jesucristo lo que establece es que de esos pecados de los cuales podemos arrepentirnos, pero que ciertamente no podemos liberarnos, porque siempre va a existir en el ser humano la tendencia hacia el mal y hacia el pecado, nosotros tenemos una absolución ante el tribunal de Dios. La justicia divina establece que todo pecado tiene que tener su justo castigo. Toma el lugar de nosotros, y en lugar de ser nosotros los que recibimos el castigo, Él es el que lo recibe. Toma nuestro lugar. Por lo tanto, aparecemos justificados. Somos justos. No por algo que nosotros hayamos hecho para ser justos, sino porque Dios nos ve como justos, porque el pecado que debía caer sobre nosotros, el castigo que debía entonces ejecutarse, ya no es necesario, porque cayó sobre Cristo. No conmemoramos la muerte y pasión con tristeza, porque ese fue el acto que hizo posible nuestra redención. Y de la misma manera, con una profunda reflexión y también paz y alegría en lo más profundo de nuestro corazón, conmemoramos la resurrección de nuestro Salvador. Consumado es, ¿verdad que sí? Ahí pasó algo bien extraordinario, súper extraordinario. Casi no se predica, pero pasaron cosas extraordinarias. Lo que Jesús quiso decirle a Dios fue: ya la deuda de toda esta humanidad la pagué. Ay, aleluya, santo. Entonces, Él se fue, después que pagó la deuda con nosotros, su espíritu se fue para allá, ¿verdad? Maravilloso. Se fue al infierno. ¿Y qué pasó allá? Le quitó a Satanás todo lo que Adán le había entregado. Y otra cosa bien importante que casi nunca se oye de eso, Él se llevó cautiva a la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí, ¿verdad? Le dijo, hoy mismo vas a estar en el paraíso. No le dijo, vas a estar en el cielo, porque todavía Jesús no había descendido. Le dijo, vas a estar en el paraíso. Quiere decir, entonces dice que se llevó cautiva a la cautividad. Por años de años, yo nunca entendía qué quería decir eso. Quiso decir que fue al seno de Abraham. ¿Te acuerdas que estaba Abraham? Había un abismo, aquí estaba el infierno, y aquel hombre le dijo,
por favor, mete tu dedito y dame agua, ¿verdad que sí? Y Abraham dijo, yo no puedo pasar para allá. Pues envía a alguien que le predique a mis hermanos. Y él dijo, allá en la tierra hay quien le predique, ¿verdad que sí? ¡Qué maravilla! ¡Uy, cierto! Y se llevó la cautividad. Lo que estaban, Abraham y todos los justos, él se lo llevó. Y ahora nosotros podemos decir que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios nos ve ahora? Santos. Y quiero terminar con esto. Papá Dios no nos enferma, ¿ok? Estamos en un mundo caído donde nosotros cada día nos salen canas, nos salen arrugas, pero Papá Dios no nos enferma. En el nombre de Jesús, amén. Amén, así es. La hermana Isla tiene un testimonio bien bonito que tiene que ver con la resurrección. Bueno, yo sé que yo iba por un camino precioso, y hay unos ríos bellos y eso es todo de flores, pero eso... ¿Fue un sueño? No sé ¿O si fue era sueño o una visión? Una visión, vamos a decir. Sí. Entonces, de momento, es bien brillante, eso es súper brillante. Sí. Yo vi a Ilia. Ajá. Y entonces ella estaba. Ajá, sí. Bueno, y nos encontramos, pero éramos jóvenes, unas niñas. Sí, sí. Y en ese momento yo no la entendía y yo se lo conté a Ilia. Y Ilia dijo, pero si yo estaba allí. ¿Tú soñaste lo mismo que ella? Sí, lo mismo. ¿O tuviste la visión simultáneamente? Sí, nos tomamos de la mano, y seguimos. Un viaje del espíritu, eso no es nuevo. Dos espíritus. Ajá. Sí. Yo he tenido esa experiencia también. Es bonito que se abre y seguimos entrando a más bellezas. Qué cosa más linda esa. Y entonces, y las dos así va a ser. Así va a ser. Y de esto. Entonces después la otra ¿Tú qué demuestra eso? Que el alma puede, más allá de las sensaciones del cuerpo, sé que el espíritu puede, sigue siendo y puede incluso comunicarse. Es un fenómeno que no es nada raro. No, eso no lo comunicamos, sí, nos tomamos de la mano. Pero en ese sentido. Qué cosa linda, qué testimonio lindo. Nos vimos. Que pensamos que así va a ser más allá. Sí. Yo también estaba ahí. Y entonces las otras experiencias que yo he tenido es que yo he estado tan triste, porque pues esa persona se fue, no me pude despedir, y en un momento dado se me presenta como ellos eran, y por lo menos el hermano de Papo, que murió, yo no lo pude ver, y yo era bien de esto, y me habló y me dijo, no sufras, quédate tranquila, yo estoy bien, yo estoy en el paraíso. Y yo quedé así, pero yo lo vi como era él, tú sabes. Y después no. ¿Y cómo se describe ese paraíso? Hay una consistencia en las descripciones que lo hacen, hacen las personas que han tenido esa experiencia. En ese caso, a él yo lo vi, él tenía flores alrededor, muchas flores. Un jardín. Un jardín. Pero en ese jardín, ese carro estaba en un carrito que él tenía, que él quería mucho ese carrito. Y ese carrito estaba lleno de flores y yo dije, ay, Dios, no puede ser. Pero entonces cuando desperté, yo dije, ay, está bien, gracias, Dios mío. Y a mí se me quitó esa tristeza. El otro caso fue con la mamá de Papo. Con la mamá de Papo, ella era bien afín conmigo. O sea, ella era bien afín conmigo. Pues y se fue en una circunstancia tan triste y yo cuando yo la fui a ver a la funeraria, me sorprendió tanto verla y me fui para casa. Y entonces a la semana salgo y la veo a ella como ella era joven, bonita, elegante, arreglando esas canastas de flores, pero son unas flores bellas. Y ellos están ahí, habían más personas, pero las otras personas yo no las conocía, entonces no sé quiénes eran, pero yo sé que eso era bien lindo. Sí, y a mami y a papi los vi también cogiditos de mano. Y a mi abuela, también, que yo la quería mucho, que la mordía, pero la quería. Cuando era chica la mordía. ¿Qué testimonio más? O sea, que son cosas, y yo digo, ellos no vendrán a encuentros de uno, pero no los vendrán, pero no sé cómo pasa,
A lo mejor Dios te da la oportunidad de que tú los veas, Claro. para que tú te sientas tranquilo, Sí. que no tengas ese sufrimiento. Pues fíjate. Y nosotros estamos en un mundo que está limitado por nuestros sentidos, pero somos espirituales Somos y tenemos espirituales, acceso el a espíritu. ese otro mundo también. Y el Sí. espíritu no cambia, ¿no? Sí. El espíritu. Ya que estamos hablando de estos testimonios de resurrección, le voy a dar uno del doctor Rodríguez. Eso está escrito en los libros de él y en las revistas. Él tenía un hijo muy bueno, que todo el mundo lo quería mucho. Él tenía 49 años. Se llamaba Dan Rodríguez. Era un juez superior, una persona bien brillante, muy reconocida en Puerto Rico, pero así era de humilde y de bueno. Digo, muchas personas le encantaba llevar los casos donde él, porque decían, él siempre me lo saca afuera. Él me decía a mí, es que yo me crié en un hogar donde lo tuve todo. Yo siempre pienso en cómo son esas personas que han crecido de tantas cosas y que caen en la delincuencia. Bueno, él desgraciadamente sufrió un infarto joven y se quedó muy afectado del corazón. Y cuando tenía 49 años, pues pasó a mejor vida. Pero el doctor Rodríguez relata que en el día de su muerte, él no sabía nada de su hijo. En el momento en que tuvo esta revelación, él lo describió como una visión, donde él dice que él vio a Adán en un jardín bien hermoso. Lo vio en un jardín bien hermoso. Y al rato, pues vino la noticia. Y no es que se estuviera esperando que Adán muriera, se sabía que estaba enfermo, pero estaba muy compensado y funcionando normalmente. Él no tenía esa expectativa, pero tuvo esa revelación de verlo en el momento de la transición, verlo en ese jardín. Ese es el paraíso. Y por eso la resurrección es algo hermoso. Imagínese usted, si ese es el paraíso, ¿qué será cuando resucitemos? ¿Ah? Así que yo creo que en el día de hoy vamos a decir 2 o 3 palabritas sobre el tema de la resurrección, pero estos testimonios es lo que va a contener el podcast principalmente. Aquí tenemos a la hermana Ilia. Cuando mi esposo fallece, pues nos mandan a buscar. Vilma entra conmigo a la habitación y Vilma y yo nos quedamos mirando el rostro de Pedro. Estaba totalmente diferente, o sea, estaba todo su rostro, no tenía, bien joven, entonces tenía todo el rostro iluminado y tenía una sonrisa tan hermosa en sus labios. Y entonces Vilma me dice, ay Ilia, mira el misterio de la muerte. Yo, ¿sabes qué? Está con el Señor, porque Está con el Señor. Mira ese brillo que tiene en el rostro, no tenía una arruguita, no tenía nada. Bueno, totalmente transfigurado y reformado. Y yo digo, Señor, ahí yo le hago una oración al Padre, le dije, Señor, gracias te doy, porque tengo la certeza de que lo que Él me dijo antes de morir, me voy con el Señor, tú lo materializaste. Y me dice, ¿sabes? Él estaba ya viendo Porque para dónde iba. él miraba para un sitio y se sonreía. Yo, ¿por qué te sonríes? Porque ya vienen los ángeles a buscarme y ya yo me voy. Qué glorioso. Yo me voy con el Señor. Yo Sí. tú arreglaste tu vida con el Padre Celestial. Me dice, sí. Y mira, ya los ángeles me vienen a buscar. Ya pronto me voy con el Señor, y se sonreía. Qué lindo. Entonces, tú sabes que te digan eso a ti y tú no le puedes decir, no te vas porque no. Y yo, tragando calladita, le dije, si te quieres ir con el Señor, con el Padre Celestial, vete tranquilo que nosotros vamos a estar bien. Amén, Y que el glorioso. Señor te acoja. Dice, sí, entonces él sonreía, pero él se reía, él se sonreía. Sí. Oye, qué testimonio más hermoso. ¿Alguien más quiere dar algún otro testimonio? Estamos hablando de la resurrección hoy. Vamos, Pedrito. Bueno, pues Pedro Rosario. pues bueno, la resurrección pues significa uno de los eventos más importantes en términos del contexto de la fe cristiana. Significa como que la garantía de que pues cuando venga la segunda venida de Cristo pues seremos resucitados en su nombre. Amén.
Queridos hermanos, entonces ya hemos tenido esto, vamos a decir, este compartir de estos testimonios, que era algo, fíjese, que yo lo tenía como una idea, porque todos los años uno habla de la resurrección, del tema de la resurrección, y conocemos bien los diferentes aspectos, como ya el hermano Pedrito empezó hablando. Pero la experiencia, lo que se vive en términos de lo que va a ser el destino de nuestra alma, es algo que es de un valor incalculable, porque nosotros tenemos fe y tenemos toda la enseñanza de la palabra, tenemos las mejores interpretaciones, pero esto se trata de vivir esa experiencia. Y cuando tenemos ese tipo de experiencia, eso ayuda a nuestra fe, y nos da esa certeza que a veces como humanos, a veces no tenemos toda la fe del mundo, pero no tenemos algunas interrogantes, por decirlo así. Y Dios entonces permite que nosotros tengamos esas experiencias, porque nos quiere, nos ama, y es importante que las tengamos para nuestra tranquilidad. Así que aquí no es cuestión de si creemos o no creemos eso. Es una cosa que trajo bendición a su vida, un bálsamo a su vida. Así que es totalmente válido y es de Dios. La resurrección de Cristo, pues precisamente trata de asegurarnos a nosotros que eso va a ser así. Solamente una palabrita. Algunas personas dicen que eso de Cristo fue un cuento. Alguien que escribió una historia. Totalmente falso. Hay por lo menos 3 historiadores romanos. Tácito, Josefo y Flavio, que escribieron sobre Jesucristo y sobre el testimonio de sus discípulos. Así que, hermanos, la resurrección, como bien dijo el hermano Pedro, lo que significa es que nosotros tenemos, y como bien dijo también la hermana Adelaida, lo que significa la resurrección es que nosotros tenemos la garantía de que nuestros pecados están perdonados. Porque aquel que dijo que nuestros pecados estaban perdonados y que íbamos a ser vistos justos ante Dios, ese dijo que iba a resucitar, que iba a ver la muerte y que iba a resucitar, y resucitó. Por lo tanto, nosotros tenemos esa gloriosa garantía y esperanza. Hermanos, yo creo que podemos dejar esta participación hasta aquí durante el día de hoy. Tenemos entonces el acto de la comunión para entonces irnos con estas grandes bendiciones a nuestros hogares. Así que, hermana Ani, adelante.